tenido. Yo les quiero compartir en un momentito esta imagen, a ver si la encuentro, aquí está. Es la imagen, ya está, de nuestro logo, con manos solidarias, Oseamos la vida. Comenzamos esta asamblea provincial, como ya lo decía el hermano César, que estaba proyectada a hacerla de otra manera, pero pues ha sido este el camino como nos ha tocado realizarlo. Y siempre, pues bueno, viene la gran pregunta. ¿Qué esperamos obtener? ¿Qué queremos sacar de estos momentos de encuentro? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Nuestro lema pues ya nos apunta un poco a qué es cuál es el propósito de nuestra reunión de estos 2 días. Queremos osear la vida. Algunos se han preguntado qué significa eso de osear. Y fue un verbo poco conocido que nuestro hermano Orlando pues nos propuso a la comisión, y después de darle algunas vueltas dijimos qué chévere, es un verbo que vale la pena para lo que queremos que pase en nuestro capítulo provincial. Y vamos a ponernos en el siguiente espacio, en el siguiente escenario mental. Vamos a suponer que todos nosotros somos cazadores, de pronto primitivos, no ya con revólver ni con miras telescópicas, sino tal vez de esos primeros humanos que tenían que recorrer las estepas, las praderas, y empezar a encontrar la caza, que seguramente estaba allí. Muchas veces pequeñas aves, que era lo primero más fácil de poder capturar. Y entraban en estos espacios, en estas praderas con pastizales muy altos, en que era muy poco fácil, que era muy fácil, no era fácil, era muy difícil descubrir dónde estaba esa caza, dónde estaban esas presas. Y ahí es donde viene el verbo osear. Si lo buscamos en el diccionario nos dice es de espantar. Y entonces, bueno, espantar la vida, ¿qué significa eso? Y la cuestión es que los cazadores tenían que hacer algo, tenían que agitar, tenían que gritar, tenían que hacer algo para que esas presas pudieran salir, pudieran ver, y así las pudieran captar, las pudieran capturar y pudieran nutrirse de ellas. Esa es la imagen que el hermano Orlando nos quiso compartir cuando nos quiso hablar de osear la vida. Queremos eso, despertar esa vida que está allí, que a veces no la vemos, que de pronto, muchas veces a nuestros ojos por nuestras ocupaciones, pasa desapercibida. Pero la que queremos que en este momento la asucemos, la oseemos, esa es pero para que salga, para que la descubramos, para que la capturemos y nos apropiemos de ella y nos nutramos de ella. Entonces los queremos invitar en estos 2 días a eso, a osear la vida que tenemos en cada uno de nuestros países, en nuestra realidad, en ese proyecto tan hermoso que adelantamos como Carisma y Misión Marista, que descubramos, que nos nutramos. Y ahí están las manos, esas 2 manos que son parte de nuestro logo, que dan y reciben. Todos damos, todos recibimos. Y en ese hecho, como si ustedes lo ven, ese dar y recibir, se está como dando la mano, como apretando, como estrechando las manos. Entonces es lo que los queremos invitar en estas 2 jornadas. La primera jornada pues tiene el propósito de hacer un análisis de realidad, y que podamos juntos, con la ayuda también del doctor, entender qué es lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestra realidad. Eso va a ser como el objetivo del día de hoy. A toda la comunidad, muy bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio maravilloso que ustedes tienen para reflexionar sobre temas que, como yo les decía a los hermanos, no son temas gratos. O sea, la parte que me toca a mí es más cruel. Son temas que no siempre son gratos, ese de pensar qué es lo que nos está pasando, no es nada. Hay veces no es fácil y hay veces es muy confuso. De todas maneras, yo les agradezco mucho la invitación, el pensar que yo puedo contribuir con estas reflexiones a la construcción de lo que podamos hacer con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, en estas 3 naciones que como me van a escuchar, tan sufridas que son,
pues para mí ya es un aliciente a acompañarles y a que podamos compartir, es eso, compartir unas reflexiones, compartir unos análisis que pueden o no estar de acuerdo, los podemos fortalecer, ahí quedan simplemente para eso, para el trabajo, para la reflexión, para que nos sirvan para imaginarnos un futuro mejor, una vida mejor que es la que nos merecemos. Muchas gracias también por esa parte inicial tan bonita de las oraciones, de las imágenes que mostraron. Yo preocupado por no mostrar muchas imágenes fuertes y ustedes muestran imágenes más fuertes todavía. Aquí me reía yo diciendo, pues bueno, yo ya hubiera mostrado otras cosas, pero me pareció muy bien. Yo creo que hace parte de este mundo que nos ha tocado vivir y, como decía un viejo maestro mío, es el jardín que nos toca cultivar. Entonces, duro, con momentos alegres, con momentos duros y tristes como los que hoy estamos pasando en este país y en este continente, por no decir el mundo, estamos pasando por momentos muy duros, pero que estos momentos nos sirvan para imaginarnos un futuro mejor, para imaginarnos una vida mejor. Y ese es el propósito de esta conversación, de esta charla, de estas palabras iniciales que espero que con las preguntas que después van a trabajar, pues nos sirvan, porque seguro que a mí también me van a servir mucho, nos sirvan para seguir reflexionando sobre eso, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que seguir proyectándonos, qué hacer con todo esto, porque la vida no nos puede apabullar, la vida nos tiene que marcar, como planteo yo en el inicio de la charla, que ya voy a empezar a compartir. La vida nos tiene que empezar a plantear algunos retos que nos permitan eso, vivir, ser mucho más felices, ser mucho más dignos a lo que vinimos a este mundo. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señor, la estamos viendo, Perfecto. Okay. Entonces, son las 8:33, habíamos mirado en tiempo. Yo voy a tratar de hablar, de tratar de generarles algunas ideas. Ya el hermano Leonardo sabe que yo hablo más que secuestrado recién aparecido, entonces voy a tratar de ser un poco sintético, aunque eso es difícil cuando uno trata estos temas, de tal manera que nos quede también unos minutos para poder conversar, que también me gusta. Aunque después vendrá el taller y vendrán sus reflexiones, y después en la socialización, que yo le decía al hermano Orlando que también me gustaría mucho estar y poder estar en esa socialización de sus trabajos, pues son momentos también importantes para mirar cómo vamos entendiendo esto de lo que es construir un mejor futuro para todos. Pensando cuando los hermanos me llamaron y ya pensando entonces, carajo, ¿qué es lo que voy yo a plantearles? ¿Cierto? Porque es que el reto siempre es difícil, o sea, no es que venga y háblenos un ratico, no, el reto es yo qué les puedo plantear, que les pueda servir, que les pueda iluminar, que les pueda ayudar a pensarse y a pensar en este mundo. Y yo le decía al hermano Orlando, es que hay cosas que son muy difíciles, esta coyuntura es muy difícil y probablemente son cosas muy negativas. Entonces, claro, lo que pasa es que esta coyuntura es muy retadora porque yo creo que nos estamos definiendo. Hacía mucho el mundo no vivía una coyuntura como esta. Estamos definiendo cómo vamos a vivir en los próximos años. Ustedes mostraron un niño y una carpa, esa foto me encantó, el niño que mira así como al mundo desde la carpa, esa foto que mostraron me pareció preciosa, y la de la hermana enfrentada a los policías, todos esos policías en contra de una hermana, pobrecita, y esta foto de esta familia me encantó, o sea, en medio de las dificultades de todo esto, mirando los ojos, solo los ojos de esos niños y de esas niñas y de esa señora, y uno dice, carajo, miran el futuro. ¿Hay futuro? ¿Cuál es el futuro que miran? Entonces,
poco lo que quiero trabajarles es esto del capitalismo, las crisis y las desigualdades, a lo que nos ha llevado este sistema, este modelo de desarrollo. Un poco hablarles sobre los caminos recorridos, qué es lo que ha pasado. Ahí voy a ser muy rápido para no engancharme ahí en el tiempo, porque el tema es muy extenso, pero eso podríamos pensar otros momentos y otras dinámicas para generar otro tipo de reflexiones, pero ahí mi interés es como mirar algunas cosas que pueden no repetirse, pero ser similares y con lo que nos vamos a enfrentar. Quiero que ya nos concentremos a hablar de América Latina, para hablar de los modelos económicos en la región, por lo menos algunas directrices, y un poco que podamos hablar de nuestros 3 países, con las dificultades que es hoy hablar de Venezuela, porque no tenemos información, y lo aclaro de una vez. Las informaciones de Venezuela no son fáciles, o no hay. Sencillamente ya optamos por no trabajar no decir mayor cosa sobre Venezuela, porque no tenemos datos, no tenemos cómo hacer unos análisis precisos. Y terminar toda esta reflexión con una idea de construir territorios desde la educación, la inclusión y la paz, que es lo que yo pienso que debe ser nuestro trabajo y nuestro quehacer, tanto en educación como en la vida, como con las familias, como con nuestro entorno. Muy bien. Les decía entonces que estamos pasando por momentos muy difíciles, tal vez como nunca antes. Hay discusiones grandes si esta crisis que nosotros estamos viviendo es producto del COVID o qué es, o si esta crisis es la crisis más grande que el sistema ha tenido, o el año 1929-1930, que es lo que se llama la gran crisis mundial, pues es la crisis más grande del sistema. Yo de entrada les digo que yo creo que estamos en la crisis más profunda del sistema, ¿cierto? Y por eso les digo, la salida de las crisis, yo soy de los que creo que tendremos que salir más humanos de esta crisis. O sea, en medio de todo este berenjenal en el que estamos, tenemos que hacer la apuesta por salir mucho más humanos de toda esta crisis. Pero a la crisis no llegamos, o sea, la crisis no es producto del COVID. Yo creo que ahí también tenemos que, si nosotros no comprendemos eso, se nos van a enredar los análisis y probablemente se nos van a enredar las salidas. O sea, es que llega la vacuna, que es probablemente lo que la gente no está entendiendo bien, porque la gente le mencionaron que ya tenemos vacuna, entonces todo el mundo se tiró a la calle, ¿cierto? Pero en ese tirarse a la calle tiene que ver con otras cosas también, pero lo hablaremos más tardecito. Pero no es el COVID, no es el COVID el que genera la crisis. O sea, la crisis ya estaba en cierne, y no es una, son varias crisis. Yo solamente voy a mencionar algunas, ni siquiera incluso me voy a detener, porque uno podría hacer un largo listado de muchos elementos o muchos componentes de esa crisis. Probablemente una de las partes más aterradoras que tenemos es la crisis ambiental. Y en esto yo voy a citar varias veces al Papa Francisco, porque además las encíclicas, las cartas del Papa Francisco, hablando de iluminación, esas sí que son iluminadoras y son de una humanidad increíble. Y el tema de la ecología, el tema del cuidado del planeta, el tema del cuidado de nuestra casa común, es una cosa que se nos olvidó, y es lo que llamamos los cisnes verdes. O sea, cómo hemos ido destruyendo el planeta, cómo la naturaleza terminó convertida en la nada, porque además nunca le pusimos un precio. Entonces, como dijimos que eso era perenne, que no había ningún problema, que eso era ilimitado, entonces simplemente podíamos abusar de la naturaleza indiscriminadamente. Y eso nos está llevando a un punto límite de unos niveles además de consumo, de sobreproducción, de desechos, de energía, que es un problema de energía disipada, de energía que ya en las ciudades no podemos controlar.
Bogotá se niega a que tenemos problemas ambientales duros, por ejemplo, en el caso de Bogotá. En el caso de Medellín acaba de pasar el primer periodo de crisis ambiental en el año, viene uno segundo que es en octubre y noviembre, pero dicen es que es un problema de los vientos, ¿no? Pero también es un problema de la contaminación y de lo que pasa. En fin, si uno recorre América Latina se va encontrando desde México hasta Chile, se va encontrando situaciones muy duras, lo que por ejemplo los ecuatorianos han hecho en su constitución con el tema del suma causal y el buen vivir, pues es una cosa que es un ejemplo para entender otro tipo de relaciones y otro tipo de cosas, y sí creo que nos tienen que enseñar mucho los ecuatorianos en este aspecto a todos nosotros. Y bueno, entonces hay ahí un elemento de la crisis y un tema de la crisis que es el tema ambiental. El otro tema es el tema económico, que ya se llaman los cisnes negros. Y el tema económico, nos vimos en una gran crisis desde el año, o sea, hubo una crisis desde el año 2007-2009. Desde 2007 empezó a reflejarse, en el 2009 ya se volvió muy dura la crisis. Y es una crisis de la cual ni los Estados Unidos ni Europa, que fueron los epicentros de esas crisis, sobre todo con el tema inmobiliario y con el tema financiero, ninguno de estas dos regiones, por decirlo así, se ha podido recuperar de esa crisis. Incluso algunos autores ya mencionaban la posibilidad de que durante 2020-2021 se generara una tercera fase, una tercera ola de esta crisis económica. Es decir, algunos consideramos que la crisis no ha terminado, que la crisis del año 2009 no ha terminado, que por el contrario hemos seguido en esa crisis y se ha seguido profundizando. Entonces, el COVID llega en medio también de una profunda crisis económica que, aprovechando el cuenta del tema de los cisnes, pues se convierte en un cisne negro, ¿cierto? Un cisne negro Wall Street, un cisne negro que hace además que todo el análisis del futuro de la sociedad y de la economía se complica aún más, porque estamos metidos sobre todo en un terreno de desconfianza frente al aparato financiero, aparato económico, y sobre todo que no se ha podido recuperar una cosa que yo voy a estar insistiendo mucho en los próximos minutos, y es en el tema del empleo, porque además con el empleo es donde obtenemos los ingresos para que las familias puedan vivir. Disculpe, doctor Jaime, es que algunas personas dicen que lo escuchan muy bajito, si podría de pronto acercar su micrófono. Muchas gracias. Lo tengo cerquita. Bueno, voy a tratar de hablar incluso un poquito más duro. Bueno, voy aquí a hacer otro esfuerzo y además voy a hablar un poquito más duro. Entonces, pero si siguen teniendo problemas, me siguen contando para ver qué vamos a hacer. Gracias. Alan fue un niño sirio que todos supimos de él porque apareció muerto en una playa en el Mediterráneo. Quise traer a colación no la foto de Alan, sino una escultura en la arena que se hizo en homenaje a Alan. Y traigo a colación porque esto para mí es otra de las grandes crisis que hoy enfrentamos en el planeta, y es la crisis del tener que emigrar para poder buscar la vida, para poder buscar una vida en paz, para poder buscar ingresos, para poder buscar otra forma de existir. El tema de la emigración, y nosotros hoy lo estamos viviendo en América Latina muy duro, no solamente de cuenta de Venezuela, o sea, también hemos macartizado a Venezuela de una manera que me parece a mí que, bueno, parece que la estamos viviendo de manera muy fuerte, pero es que a nosotros se nos olvida que los colombianos durante mucho tiempo tuvimos que emigrar a Venezuela, que los colombianos durante mucho tiempo hemos tenido que emigrar a Estados Unidos, a Alemania, a España, a buscar trabajo, a buscar nuevas fuentes de trabajo, a buscar nuevas condiciones de vida, a gente que se ha tenido que
que refugiar por cuestiones de violencia, ¿cierto?, a los Estados Unidos, a Europa, en fin, que no se nos olvide también esas cosas, porque es que cuando a uno le hablan de desplazamientos y cuando a uno le hablan de... Lo que está viviendo Venezuela es una tragedia social, es una tragedia humanitaria, es una tragedia de la vida, ¿cierto? Pero es que lo que vivimos en Colombia también es una tragedia. Cuando uno dice en escenarios internacionales, es que nosotros tenemos 7 millones, voy a hablarlo en términos redondos, en términos aproximados además, somos un poco más, cuando tenemos 7 millones de desplazados internos, la gente abre los ojos y dice, ¿qué es eso? 7 millones de desplazados internos. Nosotros estamos preocupados porque hoy tenemos 1.300.000 venezolanos en Colombia. Nosotros hemos tenido 7 millones de desplazados internos. O sea, el desplazamiento es una tragedia, la migración es una tragedia. La migración, cuando no se hace por voluntad propia, es una tragedia. Ya por voluntad propia es difícil, imagínenselo hacerlo por obligación. Alan es la mejor imagen que siento vergüenza conmigo, porque me da mucho dolor, tuve mucho dolor cuando vi a ese niño sirio, me da mucho dolor cuando veo el pueblo sirio bombardeado, me da mucho dolor todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema de las migraciones, el tema de lo que está pasando a nivel de las disputas territoriales, de las disputas por el control de países, de las potencias además disputándose países, que hace emigrar, pues es una cosa bastante dolorosa. Y eso nos lleva además a otra gran crisis, la crisis de la desigualdad. Una de las grandes cosas que hizo un profesor francés de apellido Piketty, que ha trabajado mucho el tema de la desigualdad, fue demostrar con cifras, que eso ya lo habían dicho muchos autores, pero lo que el hombre hace es demostrar con cifras, es demostrar cómo esta sociedad en los últimos 60 años, 70 años, esta sociedad se ha concentrado y la riqueza se ha concentrado aún más. ¿Cómo será de grave la concentración, por ejemplo, que ante la reforma tributaria que quiso hacer el presidente Trump en los Estados Unidos, unos 500, los más grandes empresarios de los Estados Unidos tuvieron que mandarle una carta encabezados por la sobrina de Walt Disney, que dirige todo ese emporio empresarial, a decirles, no me rebaje los impuestos, es que ya fue suficiente, nosotros ganamos lo suficiente y podemos pagar impuestos. O sea, el tema de la desigualdad, el tema de ser tan desiguales, sobre todo en este continente de América Latina, donde somos tan desiguales, somos la región de mayor desigualdad en el mundo, no la más pobre, la más desigual. Una cosa es ser pobre y otra cosa es que haya desigualdad. O sea, la concentración de la riqueza, la concentración en muy pocas personas de toda la riqueza es muy grande. Solamente para que nosotros tengamos una imagen en el ingreso y no darles muchas cifras, cuando uno mira, por ejemplo, la distribución del salario en Colombia, uno se da cuenta que cerca del 70% del país se gana un salario mínimo. Si es a nivel rural, es el 90% se gana uno o menos de un salario mínimo. Y cuando uno mira a ver quiénes se ganan más de 4 salarios mínimos, uno se va a encontrar que solamente es el 7% de la población. O sea, 1 de cada 10 personas, menos de 1 de cada 10 personas, 1 de cada 10 personas se pueden ganar más de 4 salarios mínimos en este país. Entonces, hay veces yo pienso, como decía un viejo maestro en la Universidad Complutense, y el problema no son los ricos, el problema son los pobres, es que haya tantos pobres. Lo que tenemos es que hacer que los pobres vivan mejor. O sea, cuando se plantea que tenemos que tener una opción preferencial por los pobres, esa cosa sí que debe ser una cosa que ilumine todo nuestro actuar. Ante esas cosas, para no seguir hablando de crisis, ante esas cosas llega el COVID. ¿Y qué es lo que desvela el COVID? El COVID nos deja toda esta desigualdad, nos deja una gente que se tiene que ir de rebusque diario de su vida, es gente que no se puede quedar en la casa. Yo doy gracias porque esto es un privilegio que yo tengo, además poderme
estar dirigiendo a ustedes, el poderme sentar en la casa. Cuando digo, son largas horas, pero digo, pero carajo, tengo trabajo, lo puedo hacer en unas condiciones dignas, yo lo puedo hacer. Esto no lo puede hacer todo el mundo. Nuestros países son países de una gran informalidad, donde la gente tiene que rebuscarse el pan diariamente. O sea, no tenemos ninguna capacidad de ahorro y esto nos hace que las condiciones sean mucho más difíciles. Unos sistemas de salud que se han dirigido hacia la rentabilidad privada. Hablemos también del tema de la educación, o sea, los servicios esenciales, aquellas cosas que deberían ser públicas, pues han quedado en términos de mercado, que obviamente un mercado que hoy estamos, o que el mundo mismo está poniendo en duda hoy, si esos mercados sí son tan infalibles o no. Y por lo tanto unos sistemas de salud que no son capaces de responder a lo que ha implicado. Uno podría decir, claro, es que no habrá sistema de salud en capacidad para responder a estas cosas, pero esto ha sido como un punto para decirnos, esto nos está funcionando bien y también lo deberíamos de pensar en términos de la educación. Sí nos está funcionando bien el tema de solamente el que tenga mucho dinero puede adquirir una educación de calidad. Esas son preguntas que nos tendremos que hacer y que tendremos que resolver para decir esto un poco. Una cosa que escribí hace menos de un año, que fue: de esta crisis saldremos, pero yo estoy seguro que saldremos mucho más humanos. Por lo tanto, no fue el COVID, es todas estas crisis que se han venido juntando y que nos ponen en lo que estamos. Hay otra que ya viene en camino desde hace muchos años, desde hace casi una década, y que no le ponemos mucho cuidado. Es el tema de la cuarta revolución industrial. Y yo lo quiero plantear porque el tema de la cuarta revolución industrial tiene muchas implicaciones. Y entre esas implicaciones que tiene es unas ventajas muy grandes. Esto es una de ellas, esto que estamos haciendo es una de ellas. El podernos comunicar de esta forma, el no tenemos que estar de manera presencial y sino podernos encontrar así, eso también tiene muchas ventajas. Pero va a tener unas incidencias grandísimas. Uno ya encuentra autores, por ejemplo, ahí les cito dos autores, a Yuval Noah Harari, que es un filósofo genial, digámoslo así, un futurólogo, y Andrés Oppenheimer, el periodista de CNN, que se hace una excelente investigación sobre el tema del trabajo y sobre lo que va a pasar con el tema del trabajo y las inteligencias artificiales. Estamos viviendo unas cosas que no nos las imaginábamos. Estamos viviendo todo el mundo de las plataformas, todo el mundo de cómo nos enfrentamos a esta cosa. Todavía no lo tenemos muy claro. Esta cosa incluso ha reventado la misma normativa, la misma normas laborales. Esto los ha reventado. Es decir, la gente de Rappi plantea, por ejemplo, que los rapitenderos no son sus trabajadores, pero los de los restaurantes dicen tampoco son míos. Y yo que pido una pizza digo, tampoco es mi trabajador. Y entonces el trabajador dice, ¿y entonces yo soy trabajador de quién? Y se le contesta, de nadie. Y entonces el código laboral, los jueces están empezando a decir como, claro, como que de nadie, ese tiene que ser un trabajador. Pero resulta que la gente está encontrando que esa es su posibilidad de trabajo. Estábamos hablando ahora de la informalidad, entonces la gente está encontrando que esa es la posibilidad de trabajo. O sea, buena parte de los venezolanos que están entrando a Colombia, que llegaron a Colombia, pues están trabajando en los servicios domiciliarios. Entonces, en unas condiciones muy fuertes de trabajo, en unas jornadas diarias, en una investigación que hicimos en la universidad, encontramos que para lograr un salario mínimo en Colombia tenían que trabajar entre 8 y 12 horas. O sea, casi que tenían que trabajar el 50% más de la jornada de trabajo para lograr un salario mínimo sin prestaciones y sin pagos extras, sin nada de esas cosas. Entonces, esto van siendo momentos muy fuertes, se están invirtiendo mucho dinero, muchos capitales. Esto va a tener un gran potencial y esto va a seguir teniendo unos cambios en la economía y en la forma de entendernos. Todo el blockchain, el manejo de la información. Yo entiendo una cosa, yo entiendo que desde la primera revolución industrial
hasta hoy la cuarta que estamos viviendo, se han destruido y se han generado puestos de trabajo. Lo que pasa es que la capacidad de destrucción de puestos de trabajo, de la robótica y de las inteligencias artificiales van a ser mucho más grandes. Solamente les pongo un ejemplo que me encanta para explicar, por ejemplo, lo del blockchain, ¿cierto? Para hablar no solamente de las plataformas, sino del blockchain. Esto que es un ejemplo real. Yo soy gerente de una gran superficie y resultó que encuentro un mango podrido. Y digo, pues yo quiero saber de qué finca viene ese mango podrido. Hace 5 años, eso pasó en Walmart en los Estados Unidos, se demoraron 7 días para poder encontrar de qué finca y a dónde procedía ese mango podrido. Hoy, con el blockchain, que es el encriptar y en trabajar con informaciones y poder controlar toda la información de los productos, en este caso, hoy, para saber de a dónde llega ese mango, nos tomamos 2 segundos. Voy a exagerar porque en realidad es 1 algo. 2 segundos para saber de dónde viene esa información. Imagínense ustedes cuánta gente se necesitó en esos 7 días para saber de a dónde venía ese mango podrido y cuánta gente se va a necesitar para que simplemente en 2 segundos me diga de a dónde está. A eso nos estamos enfrentando y a eso se va a enfrentar el mundo, pero eso lo tenemos que, es un reto, y es un reto que tenemos que asumirlo y asumir tal cual como hemos asumido todas las otras, con toda la dignidad y tratar, vamos a tener que intentar de que eso sea en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos y de la naturaleza, y no en contra. Pero que hay que meternos en eso ya estamos. Tanto estamos en eso que mírenos aquí donde estamos. Entonces, las salidas no van a ser fáciles, además llegan una serie de conflictos y una serie de cosas. Probablemente lo peor que nos puede pasar es que no pase nada y todos sigamos lo mismo. O sea, todos sigamos tal cual, comportándonos tal cual, con las economías concentrándose, con la gente con cada vez menos trabajo, con cada vez menos posibilidades de tener una vida digna y decente. Eso nos asusta mucho el futuro, nos asusta mucho el que vendrá, pero es que los futuros se construyen, los futuros no llegan solos, los futuros hay que construirlos. Y con todo este tema de las inteligencias artificiales se vienen creando mitos y se vienen creando una serie de elementos que yo creo que también tenemos que trabajar en procura de cómo podemos potenciar eso para una mejor vida. Y es que la gente dice, es que con todo eso, por si están diciendo que con la vacuna nos van a introducir un chip que nos va a controlar, pues imagínense todo lo que todos los mitos que se van armando. Me encantó mucho una frase de alguien en uno de los países asiáticos, ¿cierto?, que le dijeron, es que ustedes han respondido muy bien al COVID porque ustedes son una sociedad más controlada y ustedes los controlan con inteligencias artificiales. Eso es controlarle toda la información de su vida privada. Y él se rió y dijo, sí, pero nosotros entregamos la información al gobierno y a los sistemas de salud y a los sistemas de control. Ustedes le entregan la información a McDonald's, a la pizzería y a su banco, y ahí sí nos chistan y no dicen nada. Éticos, y hay que hablar y dar la discusión ética de cuál es el mundo que estamos enfrentando. Yo creo entonces que las salidas van a ser por el lado de la regulación, y ya me van a escuchar diciendo algunas cosas sobre la regulación. Las salidas tienen que ir hacia un cambio en los modos de regulación, en cómo nos enfrentamos nosotros, cómo decidimos que vamos a seguir coordinándonos, que vamos a seguir entendiéndonos, tanto al interior de los países como en el caso de América Latina. Yo me sigo soñando con una región en América Latina, con construir en América Latina proyectos de integración, pero por esos lados tendrá que ir siendo los cambios en el futuro próximo. Muy bien, ¿qué caminos hemos recorrido?
no son fáciles los caminos que hemos recorrido. Estamos en un mundo que no para de convulsionarse, no son solamente guerras económicas lo que estamos enfrentando, son temas, como lo estamos diciendo, que tienen que ver con medio ambiente. El tema de la Amazonía para nosotros se vuelve importante. Nosotros somos países panamazónicos. Vuelvo a referenciar otra vez el Papa preocupado por todo el tema de la Amazonía. Ya ustedes lo saben mejor que yo, ¿cierto? Que fue lo que se hizo además con todo este tema de proteger y encontrar nuevas formas de incidir en la protección de la Amazonía. Pero tenemos luchas intestinas que tienen que ver desde Siria, desde los países del Oriente, pasando por el Asia, con todo el tema de la revolución de los paraguas, los jóvenes cansados de tanta represión política, hasta pasando por Chile, por Ecuador, por Venezuela, por todas las tragedias que se han dado, como hablábamos en Venezuela, lo que ha sucedido en Brasil, en fin, lo que nos sigue sucediendo a nosotros en Colombia, un mundo definitivamente muy convulsionado y que no ha podido resolver muchos de los temas de gestión territorial que tiene que asumir. Esto hace que además se complique mucho más. Mire, estos son datos muy recientes. Datos recientes es hace una semana, de la OIT. La OIT mostró estadísticas. Yo voy a mostrar algunas estadísticas de la OIT. Mostró algunas estadísticas que nos llevan a algunas cosas. ¿Qué nos mostró? Nos mostró esto, nos mostró que en realidad la pérdida de los tiempos de trabajo, si los lleva equivalentes en términos de tiempo completo, se han perdido 255 millones de tiempos completos en el mundo. Entonces, cuando uno piensa que se han perdido, si ya les decía yo que con la crisis del 2007, no habíamos podido recuperar el empleo, no habíamos podido recuperar la economía, y llega además esto y nos hace perder 255 millones de empleos. La situación es grave. Pero es más grave cuando uno coge esos empleos y mira que el efecto en las Américas, sobre todo esto tiene que ver con América Latina y el Caribe, el efecto en las Américas es mucho más fuerte, preocupándose por la manera en el mundo está más o menos calculada en esos tiempos equivalentes, pero es más o menos el 8.8%, ¿cierto? Eso de trabajo, o sea, la crisis ha hecho también que los ingresos se bajen. O sea, eso va a hacer que la gente tenga menos disponibilidad. Cuando uno piensa que son 80 entre nuestros tres países, esa es la población que se ha quedado sin eso va adquiriendo unas dimensiones mayores. Ahora, cuando uno mira cuáles son las posibilidades de trabajar en toda esta crisis, pues uno se da cuenta que cuando hay mayor preparación, cuando hay mayor educación, cuando hay un mayor acceso a conectividad, son mayores las posibilidades que yo tengo de teletrabajar o de trabajar en casa. Que ya pues la normativa tuvo que ponerse las pilas, aclarar que son dos cosas distintas, pero por ahora pues hablemosla de manera igual, ¿cierto? Entonces, claro, yo no puedo teletrabajar cuando yo tengo unas condiciones de pobreza. Recuerden aquella primera foto o la foto del niño en la carpa. O sea, y entonces, claro, es que el niño puede estar en la escuela. Mire, yo le digo,
A mis alumnos hay veces ni les digo que prendan la cámara, ¿cierto? Porque hay veces han prendido las cámaras y los sitios desde donde me hablan son sitios tan humildes. Son además un escenario en donde en el mismo sitio están 2 o 3 personas a la vez, o ellos pueden entrar un ratico y un ratico le tienen que prestar al hermano o le tienen que prestar al papá el computador. Las condiciones no son fáciles. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, precisamente nos referimos a eso. Entonces, hoy decimos, no, pues es que se teletrabaja, pero recordemos que no todos pueden teletrabajar, ni todos tienen trabajo que tengan que ver con eso. Cuando yo hablo de qué caminos hemos recorrido, y yo les decía ahora, la crisis de 1930, hay gente que sigue insistiendo que fue mucho más fuerte, fue la gran crisis del capitalismo, la primera gran crisis del capitalismo. Yo la quiero traer a colación por varias cosas. La primera es porque eso fue una crisis sin duda muy grande que tuvo el sistema, una crisis de sobreproducción, tuvo que ver con el sistema de producción, con toda la producción, lo que llaman el fordismo, la producción en masa, la producción en serie, pero la solución, yo les quiero contar es la solución a la crisis la planteó un señor, un economista muy importante en el siglo XX, que fue John Maynard Keynes, ¿cierto? Este señor que hay aquí arriba. Y John Maynard Keynes lo que propuso fue una cosa que se llamó el Estado benefactor. ¿Qué es el Estado benefactor? El Estado liberal, que es el Estado que hoy intentamos tener, que es la búsqueda del Estado mínimo, el Estado que logre intervenir lo menos posible en la economía, que se encargue de solamente actividades de seguridad, actividades políticas básicas, de legislación y relaciones exteriores, y algunas actividades de impuestos y pare de contar y de vigilancia. Keynes lo que dice es, miren, si lo que generamos fue tanto desempleo por un incremento en la productividad, lo que tenemos que generar es un seguro del desempleo, y lo que tenemos que hacer es un Estado mucho más fuerte que se encargue de la seguridad social de la gente, que se encargue de la gente que está por fuera de los mercados laborales. En eso tan sencillo es que consiste el Estado benefactor, y esa fue la gran solución que Keynes le entrega al mundo, entre otras más, que Keynes le entrega al mundo en la década de 1930, y fue el Estado benefactor, un Estado mucho más fuerte, un Estado mucho más vigoroso, un Estado que proteja a su gente, fue la forma en cómo el sistema salió de la crisis en el año 1930. Ya me van entendiendo para dónde voy, porque yo creo que la solución a la crisis no tiene que ver con un Estado que nos han estado, valga la redundancia, que nos han estado inculcando desde los últimos 40 años, un Estado mínimo, donde el Estado poco intervenga, que sean los privados quienes decidan, que sean mercado quienes defina quién triunfa o no triunfa en el mercado, en el mismo mercado. No, ese Estado hoy no nos sirve. Y si usted mira qué está haciendo Alemania, qué está haciendo Estados Unidos, qué están haciendo las grandes potencias del mundo hoy para enfrentar la crisis, se están dando cuenta que hay un fortalecimiento grandísimo de los estados para poder salir de esa crisis. Entonces, eso va siendo muy importante porque nosotros estamos en este modelo de cuenta de esta señora y este señor que todos recordaremos. La señora Margaret Thatcher y el señor Ronald Reagan nos metieron en un mundo de la economía del mercado, y que será el mercado el que nos va a salvar, y de ahí frases estas que ya conocemos, sobre todo en Colombia, en que a trabajar vagos, o sea, si usted no trabaja, usted nada. Eso hizo que en América Latina tuviésemos además procesos muy fuertes, que es lo que conocemos como el consenso de Washington, procesos que se vieron muy fuertes en Ecuador y en Venezuela, con la disminución de los subsidios por parte del gobierno. Eso también habrá que pensarlo muy bien, hasta dónde los subsidios y cómo. Y en Colombia no tuvimos que meternos en unas aperturas de choque, en un programa de reformas estructurales tan fuertes como sí lo hicieron en Venezuela y en Ecuador, pero nosotros lo hicimos por voluntad propia y lo llamamos la apertura económica. Eso ha sido muy doloroso para los pueblos. Al expresidente Chávez y a uno de sus asesores se les ocurrió llamar eso el socialismo del siglo XXI,
¿Qué es eso que se les ocurrió llamar la alternativa que después los pueblos tuvieron de decir no queremos más reformas estructurales ni más manejos del Fondo Monetario Internacional, y empezaron a elegir gobiernos que uno los podría llamar alternativos en aquel momento? Muy bien, entonces este sí que es un tema importante porque es lo que yo llamo el péndulo de la política. Y miren lo que acaba de pasar en Ecuador. Lo que acaba de pasar fue muy importante. Es cómo se elige un hombre como Bolsonaro. Porque claro, es que se le envía la señal a la gente de que Lula había hecho pilatunas y logran meter a Lula a la cárcel, ¿cierto? Hoy ya después de eso se comprueba que o no lograron mejor comprobar nada de lo que le estaban inculcando y lo tuvieron que liberar, ¿cierto? Pero cuando hacen todo eso en las elecciones, obviamente la gente dice que vamos a volver a votar por un partido que miren cómo está y en las condiciones que está. Algo similar acaba de ocurrir en Ecuador, y es toda esa pelea entre Correa y Lenin. Eso hace que la gente se canse, y simplemente los pueblos no son bobos, los pueblos son muy inteligentes, y los pueblos, yo llamo eso el péndulo de la política. Los pueblos dicen, si tanto es su problema con el poder, entonces elegimos al otro, ¿cierto? Porque no lo vamos a seguir eligiendo a usted. Entonces, hay un tema cuando hay elecciones libres y cuando se pueden hacer elecciones libres. Esto, lo que acaba de suceder en Ecuador, habla bien de Ecuador. Otros podrán ser los análisis de que Ecuador puede elegir sus mandatarios, sean de la corriente que sea. No hay ningún problema, pero los puede elegir. O sea, tienen libertad de elegir, que eso es muy importante. Entonces, yo lo que creo es que, y lo voy a decir un poco más adelante, creo es que en realidad nosotros somos democracias muy frágiles, democracias muy débiles, y que allí vamos a necesitar un trabajo muy fuerte. O sea, la formación política de nuestros jóvenes, la formación política en nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes, tiene que ser una condición para que cada vez tengamos procesos políticos y procesos económicos mucho más sólidos. Las democracias se construyen también, y esas construcciones de la democracia pues tienen unos costos, tienen unos tiempos y tienen unas implicaciones muy fuertes. Y yo soy de los que creo que desde la educación y desde la escuela sí que nos tenemos que comprometer con procesos serios de reflexión para la construcción de esas democracias, y sobre todo, me van a escuchar diciéndolo al final, para la construcción de la democracia en la localidad. Yo soy de los que pienso que además la democracia empieza desde la casa. O sea, la misma manera en cómo en la casa vamos tomando las decisiones, cómo vamos generando libertades, cómo vamos generando desde la casa formas incluso de analizar, comprender, de ser incluyentes, de respetar los conceptos de los otros, se hacen desde la casa, se hacen desde la escuela, y desde allí encontramos, y seguro que vamos a construir una mejor sociedad. Entonces, todos estos errores se han cometido en América Latina, ni uno ni otros le han entregado un modelo a América Latina, como lo vamos a mencionar más adelante. Con todo esto, ¿qué creo? Yo creo que la salida del sistema, de esta crisis tiene que pasar por un elemento que hoy ya se discute muy fuerte, se está discutiendo en Colombia. Ya Ecuador tiene algunos ejercicios de renta básica, ya Ecuador ha avanzado en eso, y obviamente es que lo de Venezuela está con tanta incertidumbre que uno no sabe qué pasa, pero muchas de las cosas, por ejemplo, de los planes de escuela y todos los programas de escuela, pues sabrán los de Venezuela mejor que yo con eso, y seguro que me enseñarán cosas, pues que hoy retomamos en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá, con todos los programas de escuela, de acompañamiento a niños y niñas en todos los procesos de nutrición, de salud, de transporte. Todo eso lo hemos retomado de los programas que se probaron en Venezuela y en Brasil, ¿cierto? Entonces, y eso pueden ser inicios de renta básica. ¿Qué es la renta básica? La renta básica es un ingreso
al que todos tendríamos derecho, independiente de cualquier condición. Esto tiene unas implicaciones muy fuertes, porque pueden decir, es que usted no le pueden dar un ingreso solamente por respirar. Sí, sí se lo pueden dar, porque además es que ya está demostrado, no vamos a tener trabajo. O sea, los que vamos a poder trabajar es un lujo. Y habrá que repensarnos de manera distinta. Entonces, esto tiene muchos vericuetos, muchos mitos, muchos interrogantes todavía, que incluso podríamos, si algún día esto me invitan, podríamos reflexionar en extenso sobre el tema de renta básica. Hoy en el caso de Colombia tenemos una propuesta o propuestas de renta básica, incluso desde el mismo gobierno, de que el ingreso solidario del tema de la pandemia se vuelva de manera permanente, ¿cierto? Y eso sería una especie de renta básica, sino que ya hay discusiones en este tema. La renta básica no puede ser un subsidio, o sea, un subsidio que decidan los gobernantes si lo dan o no lo dan. La renta básica es un ingreso por derecho. El ejemplo más fuerte de renta básica lo tenemos en Alaska. Alaska decidió hace unos 25 años que todo lo que habían descubierto en petróleo y en gas iba a ir a convertirse en un gran fondo de inversión. Entonces ellos tienen un gran fondo de inversión internacional, y que ese fondo de inversión, los accionistas eran cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de Alaska, y que los dividendos de ese fondo se convertían en renta básica. Ese es el ejemplo más duro. Algunos países en América Latina lo han ensayado, Ecuador, México, Brasil, con montos muy poquitos y focalizados a personas en situación de discapacidad, a adultos mayores, en fin, a cosas de esas. Y ya algunos países a nivel internacional, en vista incluso desde años atrás, no en el último año, han empezado a ensayar, tanto en países del África muy pobres, como en países de muy alto desarrollo, por ejemplo, como Estados Unidos o como Canadá. Entonces, yo creo que el tema de la renta básica, así como fue el Estado benefactor una forma de salir de la crisis, el tema de la renta básica va a ser un elemento importante, y se vienen haciendo algunos pilotos en algunos países para enfrentar esos mitos que se tienen. La gente dejará de producir, y lo que se ha encontrado es que la gente produce más y mejor. La gente se volverá más violenta porque tiene un ingreso y entonces se desespera. Pues no, lo que he encontrado es que, por ejemplo, en algunas comunidades en Kenia, que estaban haciendo unas pruebas, la gente cogió esa renta básica y la juntó en comunidad para comprar maquinaria para la producción. Utilizaron de mejor manera la renta básica. Entonces, se han encontrado con unos casos que han dicho, wow, no es que la gente la vote. Entonces, cualquiera puede decir, sí, pero hay una señora, o hay todo ese tipo de cosas. Lo que les quiero es dejar como en la agenda el tema de la renta básica universal, que hay un cuento de discusión en nuestros países, y que es un tema que seguro vamos a estar discutiendo. Se ha venido discutiendo en los últimos años, pero que la crisis del COVID lo que hizo fue acelerar todo este cuento. Quiero decirles que además teóricamente esto no es un tema nuevo, esto es un tema que recuperó, por ejemplo, el señor Van Parijs en 1995, pero uno puede encontrar alusiones al tema de la justicia y la libertad económica desde el tema de la utopía de Tomás Moro. Ya uno puede encontrar temas en los griegos, la necesidad de encontrar, por ejemplo, un ingreso y una libertad económica. Entonces, con esto le quiero decir es que encuentro cosas desde allí, pasando incluso por todos los programas de protección social que se dieron en la Alemania y los Estados Unidos de principios del siglo XX, hasta todo lo que, por ejemplo, hacen los Estados Unidos en términos del impuesto negativo, que no es una renta básica, pero en Estados Unidos a los pobres el Estado está comprometido a llevarlos hasta el umbral que tienen ellos de pobreza. Entonces es lo que llaman un impuesto negativo. Ellos no pagan impuesto, sino que a los que demuestren que no llegan al umbral que se tiene establecido, pues es el gobierno quien les entrega los recursos anuales
para que ellos puedan disponer de ese ingreso. Entonces, esto es una cosa que el mundo ha ido discutiendo, que no es nueva, esto sí ha venido discutiendo. Y yo que en algún momento pensé que eso era una reivindicación de otro orden, hoy estoy viéndola como que es la solución, una de las soluciones, no voy a ser tan categórico, una de las soluciones que el mundo tendrá para poder salir adelante con todas estas crisis. Pero eso genera miedos, eso genera mucho miedo, genera mucho susto, y por eso es que se están haciendo esos pilotos, por los sustos que genera. Muy bien, ya me he ido metiendo en América Latina, entonces voy a aprovechar para hacer algunas cosas y algunos comentarios en América Latina. En América Latina, nosotros hemos tenido, digo yo, una historia cruel y un futuro de incertidumbres. Y esa historia cruel está plagada de hechos muy duros, muy fuertes. Uno de ellos es lo que nos tocó en la División Internacional del Trabajo, y es ser proveedores de materias primas y es extractivistas, que nos ha implicado un deterioro del medio ambiente, de los recursos naturales, de la calidad de vida. Y uno dice, pero es que es lo que tenemos. No, o sea, en Europa, permítame solamente citar un par de ejemplos. En Europa no se permite la extracción de minería a cielo abierto. O en Europa no se permite construir hidroeléctricas del tamaño que nosotros hacemos hidroeléctricas. Es que hacer una hidroeléctrica del tamaño, por ejemplo, de un problema que hoy tenemos en Colombia grandísimo con Hidroituango, ¿cierto? Es que es un problema ecológico de unas proporciones grandísimas. Y eso va generando un problema social, un problema de sectores productivos, un problema con la ecología, un problema con el río. Por eso cuando en Ecuador hablan de los derechos de la naturaleza, nosotros en Colombia no hemos sido capaces de hablar de los derechos de la naturaleza. Hemos llegado hasta la protección de la naturaleza, ¿cierto? La protección del oso de anteojos, la protección del río, pero no hemos sido capaces de llegar a lo que los ecuatorianos llaman los derechos de la naturaleza. Y eso se ha vuelto una cosa muy importante, porque eso les ha permitido incluso renegociar los procesos de extractivismo con empresas mineras, a tratar de desarrollar procesos de producción más limpios, como los que hacen en los Estados Unidos o en los países europeos, que obviamente en América Latina no tienen en cuenta para nada de ese tipo de cosas. Entonces, a nosotros nos tocó en América Latina eso, y además nos insertaron en lo que hoy llamamos el modelo neoliberal, en todo este tema del mercado y toda la cosa, con la promesa de que eso era el modelo que nos iba a llevar a crecimiento y a desarrollo. En realidad todos los modelos han fracasado de un lado y del otro, o sea, no uno del otro. Pero este modelo neoliberal fue bastante cruel, porque no lo impusieron con dictaduras militares, con golpes de Estado, ¿cierto? Y Ecuador y Venezuela sí que saben de eso. Nosotros en Colombia no, porque nosotros nunca hemos necesitado una dictadura. Nosotros siempre hemos sido lo suficientemente disciplinados para hacer caso. Entonces nosotros nunca hemos necesitado que nos pongan una dictadura. El movimiento político en Ecuador y en Venezuela ha sido supremamente fuerte, ¿cierto? Lo que ha sucedido en Venezuela es un fiasco, porque lo que hizo fue, el análisis de Venezuela tiene que ser mucho más profundo, y pido disculpas por ello. Pero claro, a un cuento de mantenerse del petróleo, es que vean ustedes que incluso ahorita voy a mostrar una gráfica, en Venezuela pasó, nosotros exportamos en Colombia 750.000 barriles diarios de petróleo, mientras que Venezuela hace 10, 15 años exportaba 4,5 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy Venezuela está exportando lo mismo que exporta Colombia, ¿cierto? Entonces, y sin un aparato productivo que además lo respalde en otras cosas. Entonces, el tema de Venezuela sí que necesitaría otros análisis y que necesitaría otras profundidades, porque obviamente lo que ha sucedido en Venezuela, permítanme decirlo con esta expresión, y ustedes me perdonarán, lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo con Venezuela y con el pueblo venezolano es una desgracia, es una ignominia. Pero muy bien,
toda esta imposición del modelo, que es lo que se sigue profundizando, en el caso de Colombia ha sido muy fuerte. Nosotros no tuvimos, como en el caso de Venezuela, ni como en el caso de Ecuador, un periodo de respiro frente a estas reformas de mercado y estas reformas duras y puras. Nosotros no tuvimos ese respiro, nosotros lo hemos hecho de manera continua, y hoy, para información de ecuatorianos y venezolanos, hoy estamos a puertas de una nueva reforma tributaria, estamos a puertas de una nueva reforma laboral, estamos a puertas de una nueva reforma pensional. Ya con la que se está planteando en la reforma pensional, ya sí quieren acabar con todo el sistema público. Lo que quieren dejar en el sistema público es un tema de seguros, una plática ahí que va a entrar cuando la persona ya está en edad de pensionarse, pero quien no logre generar un ahorro para su pensión, obviamente no lo está. Nosotros no tenemos se dice que tenemos una crisis fiscal por el tema pensional, eso es mentira, no tenemos una crisis fiscal por eso, lo que tenemos es una bomba social, una crisis, que así lo llaman, una bomba fiscal, no, lo que tenemos es una bomba social por el tema de las pensiones. Solamente en Colombia la expectativa es que en los próximos años, o que solamente, mejor dicho, te lo voy a decir de esta manera, la mitad de la gente logra cotizar, estar activo en el tema de pensiones, de manera continua logra hacerlo el 30% de la población trabajadora, y solamente se espera que el 20% sí pueda acceder a una pensión. O sea, ese es un tema gravísimo, porque es un tema de pobreza futura para nuestras personas mayores. ¿Qué nos ha generado todo este COVID, todo este proceso, además en temas de trabajo? Nos ha generado muchas cosas. Uno, hemos perdido los esfuerzos que se han hecho en la formalización del trabajo, y eso quiere decir que la informalidad sigue creciendo. En el caso de Colombia, ayer el DANE reconoció que el DANE es nuestro Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, reconoció que ha venido creciendo la informalidad, ¿cierto? Hay un tema con las micro y pequeñas empresas, el cierre de micro y pequeñas empresas, en el caso de Ecuador y de Colombia es gravísimo. La crisis la han soportado las mujeres, y aquí el tema de jóvenes y el tema de mujer se vuelve crucial. Las crisis siempre la pagan los más débiles, y en este caso las mujeres, porque además las mujeres se encargan de una cosa muy importante, que es el cuidado. Y obviamente las mujeres son un eslabón muy débil en el mercado laboral. Siempre a las mujeres se les discrimina por su condición de mujer y por su condición de la economía del cuidado. Es que usted tiene muchos hijos, entonces obviamente quienes pierden primero el empleo son las mujeres, y las últimas en recuperarlo van a ser las mujeres. Entonces la situación con las mujeres es delicada. Las cifras de Ecuador y Colombia son idénticas. El deterioro de los mercados de trabajo es grandísimo, y sobre todo en mujeres y en jóvenes. La situación de los jóvenes se está volviendo apremiante. Y eso nos lleva a varias cosas. Nos lleva, por ejemplo, a plantear que el crecimiento económico no va a ser reluciente en los próximos años. Algunos dirigentes en los países pues dicen, no, es que vamos a crecer, y lo llaman a crecer en V, ¿cierto? Como si fuéramos a tener unos crecimientos altos. Pues por ejemplo, en el caso de Colombia ya estamos en los cierres de ciudades, en el tercer pico, y no somos capaces de cerrar definitivamente, porque la informalidad es tan grande que los gobernantes ya no son capaces de cerrar, porque es que la gente a lo último va a tomar la decisión entre o me arriesgo al COVID o salgo y busco algo de comida y algo de trabajo en la calle. Y la gente se arriesga y sale a la calle. Entonces eso no va teniendo mucha incidencia, y por eso están más concentrados ya en una estrategia de cerrar algunos días. Eso nos va a llevar a que el crecimiento en los próximos años va a ser muy lento, incluso por debajo de cero, o sea, de crecimiento, y que tiene más o menos esa figura que ya muestra esa gráfica de la izquierda,
y es más o menos no en V, sino como si fuera el símbolo de Nike, como una cosita así que vaya creciendo y de manera muy leve en el tiempo. Bueno, hay posiciones mucho más radicales y mucho más derrotistas que no vienen al caso. Como no tengo datos de Venezuela, encontré estas estimaciones de estatista con base en el Fondo Monetario Internacional, que me pareció interesante, porque me parece interesante ver varias cosas, ver lo que pasa en la Venezuela hasta digámoslo así, hasta que Maduro asume el poder. Y esto no es una reivindicación que estoy haciendo a Chávez, no más faltaba. O sea, la locura de Chávez también llevó al país a eso, sobre todo la locura de los últimos años. Pero lo que ocurre en el periodo Maduro es un tema nefasto para la producción petrolera, en el caso de la producción petrolera que ya se venía desde Chávez, pero lo que ocurre con todo este cuento y con todo lo que allí sucede con Diosdado Cabello y con todo, incluso con la misma gente de la oposición. La gente de la oposición no ha podido con su corrupción, ¿cierto? Ni siquiera entre ellos mismos se entienden ni se llegan a acuerdos. Entonces, por eso ha sido muy triste. Pero esta gráfica es sensacional porque nos muestra que era un país, era un país floreciente en América Latina, y que los malos manejos de las élites desde distintas corrientes políticas, sin salvar a nadie, sin defender a nadie, de las élites de las distintas corrientes políticas, condujeron el país y condujeron a los pueblos a la situación en la que hoy está. No los voy a atormentar mucho con cifras, solamente una cosa muy rápida, ¿cierto? El aumento de la pobreza en América Latina y el Caribe, lo que hace que nosotros nos mantengamos, incluso estemos creciendo, lo que habíamos recuperado en los años de propuestas sociales y propuestas alternativas, los hemos perdido en estos últimos 5 años, de cuenta de esas disputas políticas muy duras que se han dado en América Latina y que las vamos a seguir teniendo. Miren lo que ha pasado en Ecuador, pero miren lo que ha pasado lo que está pasando también en Perú. El tema pues, de Venezuela es un control absoluto por parte del Estado y de no ponerse de acuerdo socialmente para poder llegar a otro tipo de cosas. Y en el caso de Colombia, pues en Colombia sí hay algunos movimientos que intentan plantearse de manera alternativa, o dicen que de la izquierda, pero yo no creo que haya una izquierda como tal, más son unas ideas muy liberales, para que desde Ecuador y desde Venezuela me entiendan, más son unas ideas muy liberales, ¿cierto? Tendientes a un socialismo muy del estilo en España del Partido Socialista Obrero, pero que llame uno de izquierda, pues tampoco hay, pero ni así tienen cabida. O sea, hay un control absoluto por parte de movimientos de lo que podríamos llamar a nivel político de derechas, en plural, ¿cierto? Porque son de muchos matices. Y entonces en Colombia nunca hemos tenido como esos cambios de péndulos. El nivel de la pobreza y la pobreza extrema es gravísimo. En el caso de Colombia es más grave de todos. El caso de Colombia y de Brasil son los más graves de América Latina en términos de pobreza y de pobreza extrema. Cuando uno piensa en temas de desigualdad, y les decía ahora que el continente es uno de los más desiguales en el mundo, tenemos países con una desigualdad muy tenaz. Mientras en América Latina estamos hablando de promedios del punto 46, el índice de Gini va entre 0 y 1, ¿cierto? Siendo 0 una equidistribución y 1 una concentración absoluta. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos un dato muy cercano al promedio de América Latina, pero en el caso de Colombia estamos muy arriba del promedio de América Latina. Y esta crisis lo más seguro es que hace que este indicador sea mucho más creciente. Y eso además va de la mano con el crecimiento vertiginoso del desempleo y de la pérdida de empleos. Entonces aquí voy enlazando
temas. La pérdida de empleo, el no tener ingresos va generando mayor pobreza, va generando mayor desigualdad. Entonces eso va siendo una cosa que se va agravando y que va siendo bastante fuerte en el camino. Aquí está el tema de los jóvenes en los países andinos, ¿cierto? Entonces el tema de los jóvenes que no han podido trabajar por la pandemia es un tema creciente. Ya estamos llegando a unas tasas de pérdida de masas salariales, de pérdida de empleo, que ya van superando cifras superiores al 25%, cifras incluso a las que llegaron los jóvenes en Europa con la crisis del año 2009. Entonces yo creo que eso son cosas que tenemos que tener muy presentes, porque la situación del trabajo va a afectar sin duda el tema de la educación. Y esto se va atando con el tema del cierre de colegios, de la amplitud de la brecha que se va a generar por la falta de acceso a educación y sobre todo a una educación de calidad como es que ofrecemos desde este tipo de espacios. Entonces a esto va a afectar mucho más la brecha, va a generar unas condiciones mucho más fuertes. Y uno dice, es que claro, entonces hay que abrir los colegios. Y dice, sí, pero abren los colegios ¿en qué condiciones? ¿Cuáles son las infraestructuras de nuestros colegios? Estoy hablando en términos generales. Entonces hay que tener cuidado en eso. Los colegios privados, ustedes lo saben mejor que yo, y las universidades hemos hecho unos esfuerzos gigantescos en términos de inversiones para poder tener condiciones más o menos adecuadas de infraestructura para esto que hemos llamado alternancia. Pero cuando uno llega a las escuelas rurales, por ejemplo, lo digo por mi país, por la Colombia profunda, que no es muy distinta a las fronteras con las que compartimos con Venezuela y con Ecuador, cuando llegamos a esas zonas profundas, uno se da cuenta y uno dice, ¿y cómo? En nuestras ciudades intermedias, las escuelas no tienen baterías sanitarias, no tienen una buena disposición. ¿Cómo logramos que no haya hacinamiento? En fin, esas son cosas muy duras que van a seguir ampliando esa brecha. Ya el COVID generó un problema con la brecha bastante fuerte. Muy bien. Para terminar entonces, ¿cómo pensarnos? ¿Cómo pensarnos desde la educación? ¿Cómo construir territorios? ¿Cómo hacer que esos territorios se vuelvan territorios educados, territorios de inclusión, territorios de mayor democracia y territorios de paz? Eso es un reto bastante grande, ¿cierto?, que debemos hacer. Yo creo que una de las cosas es pensar los territorios como espacios socialmente construidos. O sea, los territorios no pueden ser solamente un espacio ahí sobre el cual se hagan políticas públicas o se haga una u otra acción. Los territorios debemos pensarlos como espacios en donde interactúe la naturaleza, las dimensiones humanas, las dimensiones ecológicas, las dimensiones políticas, sociales, en el que lleguemos a acuerdos, en el que además aprendamos a hacer acuerdos para poder generar algo que yo voy a terminar diciendo, que es de marchar de ciudades a la dimensión territorial, pero hacerlo de manera inteligente. Yo creo que en esto es muy importante que haya un compromiso y comprometernos con una cosa que se llama, que todos ustedes saben, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y yo digo que esto es muy importante porque por lo menos estos son 17 compromisos que nos han permitido mundialmente decir, oiga, trabajémosle a esto. Hagamos el esfuerzo de trabajarle como sociedad a esto. Y esta es la importancia que yo le veo a estos Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y si ven, hacemos un recorrido muy rápido por lo que hay allí, por esos objetivos, encontramos que allí hay una gran responsabilidad incluso para enfrentar esas crisis de las que estamos hablando, del medio ambiente, encontrar comunidades sostenibles, mirar todo el cuento de los ecosistemas, todo el cuento de la acción por el agua, todo el cuento del manejo de la energía, qué tipos de energía vamos a producir, el tema de la educación, el tema de la producción, el tema de la pobreza. O sea, estos son compromisos que uno debería decir deberían convertirse en elementos que como sociedad deberíamos propugnar
para poder trabajar por otros desarrollos posibles. En esas condiciones, cuando uno piensa en esos territorios, entonces tendría que pensar, mire, nosotros hemos generado unas brechas entre lo urbano y lo rural. Tenemos que destruir esas brechas, porque esa brecha lo que nos ha generado es una desigualdad enorme y una no inclusión del campo. El campo que nos ha salvado de las crisis y de las hambrunas en medio de esta crisis. Hablábamos del papel de los sistemas de información, de la cuarta revolución. Esto debe ser fundamental para todo el cuento. O sea, las herramientas, este tipo de herramientas y de tecnología, tendremos que aprender a utilizarlas y tendremos que involucrarla para que haga parte de nuestra vida cotidiana, para además rescatar las vocaciones productivas en esos territorios. Y eso hace varias cosas. Eso hace que tengamos en cuenta la memoria, el pasado, la historia, la cultura, como elementos claves para la construcción de esos territorios. Eso hace que tengamos que llegar a acuerdos y que tengamos, ahí pasa la gata, no fue de cámara prendida. Eso hace que tengamos que llegar a acuerdos, que es lo que yo llamo espirales virtuosas en el territorio, que nos lleven desde elementos de generar territorios educadores, o sea, cómo convertir los territorios además en instrumentos de educación para nuestra propia gente, pero que pasen por temas que tienen que ver con la cohesión social, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con la tecnología y con la innovación. Es decir, cómo generamos y formamos en alianzas, en construcciones sociales, en solidaridades, en cooperación, para construir estos territorios y que puedan ser unos territorios de vida mucho más profunda. Por eso pienso yo, para terminar, que el esfuerzo que hoy tenemos de una mayor información, de un mayor acceso a la información, de un mayor acceso a datos, todo este Big Data, la inteligencia artificial, esto lo tenemos que convertir en conocimiento y tenemos que convertir en innovaciones y en emprendimientos para que nuestros jóvenes puedan tener una alternativa de vida distinta. Y no solamente nuestros jóvenes, sino ellos con sus pueblos, ellos con sus familias y con sus poblaciones. Yo creo que no hay modelos únicos, que uno no tiene por qué replicar modelos únicos, aunque yo sí creo que en América Latina y sobre todo en nuestros 3 países podamos hacer procesos de integración que nos lleven a tener una presencia distinta a nivel internacional. Pero además de eso, creo también en las localidades, y creo que es en las localidades donde se construye el buen vivir, donde se construye una buena vida, y que es en las localidades, con las comunidades, y creo que es la educación la que tiene mucho que ver en eso, la credibilidad que tenemos los maestros y maestras, y lo que podemos hacer y lo que podemos construir con la gente, es lo que nos tendrá que sacar de la crisis que hoy estamos, y es lo que tenemos que hacer para llevar a este mundo a unos estadios superiores de desarrollo y de crecimiento, de calidad de vida, en donde todos podamos estar juntos, podamos hacerlo de manera adecuada y podamos cuidar la naturaleza para garantizar la vida humana y natural del planeta.